Traslado de motores en general, reparación de electrodomésticos y herramientas eléctricas, repuestos para lavarropas, cocinas, licuadoras y otros, motores en general. Casa Yair en Fulgencio Yegros, casi Mariscal Estigarribia, cerquita del Mercado Municipal de Limpio, teléfono 0981-645-093. Y también ahora contamos con la línea baja 78-16-87. Casa Yair. Lavandería, la ropa más limpia y perfumada, con el más bajo precio de plaza. No acepte imitaciones. Limpio Lavandería es la mejor. Avenida San José, casi 14 de mayo. Teléfono 0985-544-611. Limpio Lavandería. Se llega la Expo Carandal 2016 en su primera edición. Los días 17, 18 y 19 de marzo en la Plaza Silvestre Aveiro, con presencia escénica de consagrados artistas locales e invitados. Presencia escénica de consagrados artistas locales e invitados. Ven a disfrutar de la Expo Carandal 2016 en su primera edición. Exposición de diversos stands de comercios, servicios e industrias. Además, para toda la familia, parque de diversión. Expo Carandal 2016 en su primera edición. Apoya el evento Supermercado LT, Cooperativa Ñandempay, RB Publicitaria. Centro Educativo Augusto Roa Bastos, reconocido por el MEC, te ofrece cursos regulares, bachillerato científico con énfasis en ciencias sociales, cursos acelerados, 2 cursos por año, con docentes de primer nivel, cuenta con ambiente climatizado. Informes al 783-55 o al 0984-912-388, Avenida San José, Residencial Lizardo Aquino. Centro Educativo Augusto Roa Bastos, comprometidos en satisfacer las exigencias educativas de la comunidad. Los domingos bailables, son de la isla. Prepárate para este domingo 13 de marzo. Sigue el concurso de Cachacapirú, con premios en efectivo a la mejor pareja. Además, Isla Bonita premia a la mejor hinchada. Las damas ingresan gratis hasta las 16 horas. Promo de cerveza 3x10.000 para este domingo 13 de marzo. Y el domingo 20 de marzo, respetando la Semana Santa, Isla Bonita se hace un paréntesis para volver con todo el domingo 27, domingo de Pascuas. Sigue el concurso de Cachacapirú. Mucha diversión y obsequios por tu boleta de entrada. Los domingos bailables solamente en Isla Bonita, tu balneario. Todo fiesta, alquiler de mesas, sillas, vajillas, decoración para 15 años, bodas, el mejor salón para tu evento. Contactos al 180-140 con Doña Rosa, totalmente remodelado con ambiente climatizado. Todo fiesta, recepciones. Policlínica de la Cooperativa Luque Limitada. Atención médica de primer nivel, con especialidades de ginecología y obstetricia, clínica médica, pediatría, ecografía, urología, ecocardiograma y PAP, con nuevos costos: 30.000 guaraníes para socios y 45.000 guaraníes para no socios. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 3 a 17 horas, sábados de 8 a 12 horas, con modernas instalaciones, excelentes y reconocidos profesionales médicos. Te aguardamos sobre la calle Sara Entretenimiento Rojas Silva e Independencia Nacional, detrás de la Casa Central. Teléfono 634-644. Cooperativa Luque Limitada. Cooperamos para tu crecimiento. Trayendo a cantar a Luque de Saloma no Comercial Lichi tiene convenio con la cooperativa Ñandempay. Recordamos a los socios y socias de la cooperativa Ñandempay que tienen un descuento del 35% en Comercial Lichi. Comercial Lichi. Muebles electrodomésticos. Requisito marker, fotocopia de cédula, comprobante de ingreso, certificado de trabajo, actual grande, elegante y al mejor precio.
precio. Le esperamos en tu local con super ofertas. Capitán Medina, casi mitad de filadelfia limpio. Email comercialleche@hotmail.com. 1, 2, 3, let's go. Celular 081 528 586 o al 021 782 190. Seguimos en Facebook. Comercial Leche, calidad y al mejor precio. Comercial Leche, calidad y al mejor precio. Ahora puedes escucharnos en internet a través de la www.radiofmunion.com desde Limpio, Paraguay, uniendo a la gente. FM Unión anuncia nuestro próximo programa.
Estamos sintonizando el programa de radio de Historia, Sociedad y Cultura con la musicalización de Mantralium, 13 poderes, mantras para dimensionar. El material es de Cristo Impact, de la librería Séptimo Rayo. Fuimos a agradecer y comprar un material para pasar aquí con la gente. Mantra significa palabra de poder, como por ejemplo Om Yam Yaram, yo seré eternamente. La música Om es la vibración de la primera de todo ser. Cualidad evolutiva, recibe el bien y lo produce en sintonía como fuerzas superiores que conectan el Antakaral, fuente de luz, y con la divinidad. Yam es afirmación de la verdad, cualidad evolutiva de ver el bien detrás de todo mal, y produce la visión más allá de lo aparente de la realidad. Yaron es la declaración del ser, la cualidad evolutiva de decretar el bien, produce poder de la palabra sagrada, desarrolla el poder de la invocación. Saindrim es la fuerza espiritual, cualidad evolutiva de sentir el bien, produce contacto con la fuerza espiritual que viene con tus vidas pasadas que han sido desarrolladas en el camino de la evolución. Saidron, engendrado de fuerzas, cualidades evolutivas, precipitar el bien y el qué hacer. Produce el desarrollo de la productividad, de la prosperidad, el bienestar que genera el eterno presente. El Saidram, por ejemplo, la fuerza proyectada de las cualidades evolutivas, purifica el bien y libera el mal. Produce la energía proyectada hacia el futuro, libera las cadenas kármicas y permite autorrealización del Dharma. Queremos agradecer a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy. Estamos hoy con el libro Dones, una buen llamado de atención para el libro Dones que estamos queriendo desarrollar el día de hoy. Dones, por ejemplo, nos lleva al perdón muchas veces. El perdón de la palabra P-E-R, ¿verdad? Perdón, de la vía del perdón de algo que se desarrolla en cuanto a las cosas que ya es, por ejemplo, la perdición o la vía que la gente se perdió por algo. Quiere decir que toda esa gente se perdió por algo. Y el don lo ayuda a contrarrestar con el don del Espíritu Santo a la diferencia del libro del bien y el mal. Tener una diferencia, qué es el bien y qué es el mal. Entonces nos lleva a encontrar nuestras vidas pasadas y de esa manera encontramos a tener un orden en nuestra vida, a saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo de la vida. Entonces empezamos con el libro Dones el día de hoy. Volvemos a hacer este programa. El documento fue modificado varias veces debido a que Dones, cuando yo hice la primera vez, me parecía como un trueno. Dones cuando se hizo, parecía un trueno y rayos y centellas cuando se escribía parecía que todo temblaba, toda la tierra temblaba. Pero cuando lo fui puliendo, lo fui escatimando mucho más y lo fui queriendo el documento, lo hice de una manera más loable para que se pueda remediar el documento, a librarle a una persona en el libro libraico de la situación, a librarle y a pasar ese momento por algo pasable. Hablo de una época conmemorable. El escritor es Jesús Manuel Lucio López. El libro de Dones, apoyado por el programa de radio Historia, Sociedad y Cultura. El libro santo por excelencia, capaz de desprender el ser de dones que alberga el espíritu, siendo el más desplegado por ser de la esencia de una persona capaz de solucionar la paz de nuestros días. Su lectura requiere que usted sea como un héroe, en el caso del escritor, por haber vivido una grandiosa experiencia delante de los pueblos del mundo, para experimentar la gracia de Dios bendecida por su gloria infinita, para que una vez llegado a entender cómo el Espíritu Santo se desenvuelve en el fin del ser conductor de la propia vida, pueda encontrar que el mal
de la tierra es vencido delante del mundo, y afirmar que una vez más la victoria sobre el cielo y la tierra descansa en paz en el nombre de la gente, volviendo a salvar a quienes puedan, santificar a quienes merecen ser santificados, pero una palabra tuya llamada don bastará para sanarme. Es la tapa del libro. ¿Dónde está establecido después de Bendiciones? El libro de este año de Bendiciones, no vamos a estar con Poemas de la Luna todavía, más adelante vamos a dejarlo para Poemas de la Luna. Está establecido que sea Bendiciones el camino a seguir, como una especie de siete años de consagración, de una vida consagrada, purificada en el espíritu de la infancia del escritor, donde lleva a escribir 7 libros sacrales espirituales, donde primero los 7 libros y después empieza a escribir sobre otros temas. Pero lo que llama don está después de Pruebas de Vida, está Dones. Seguramente en el año 2018 lanzamos Dones y nos adelantamos a la diplomacia del libro, lo que desea expresar el libro. La introducción, libro Dones, es un libro del siglo XXI donde lo personal del mundo en que vivimos existen perlas preciosas que tenemos atesoradas en la vida como mensaje de salvación. Los pasajes por donde pasamos empiezan por cosas trágicas en la vivencia de día a día de una cierta época en que se vivió, con noticias, realidades, situaciones, reflexiones, experiencias que se van contando a encontrar la respuesta de la vida. La más importante es el encuentro con la eternidad ganada en lo último de la realidad, camino donde se ilumina, en donde el túnel del sendero para llegar a consagrarse a Dios en la realización iluminando lo establecido. Muchas podrán encontrar la vida como camino de la iluminación del santo para sucumbir en el alma. Le parece al Creador reconocer la memoria, cuánto vale el pasaje de ella, ver que Cristo y las oraciones del Padre Nuestro y el creo en Dios Padre son muy importantes para por lo menos mantener la fe en algo que creemos desde la infancia. Para luego meditar quienes fuimos en la relación interna con Dios, con muchas cosas que no logran fácilmente. Existe un gran desgaste social. El desgaste social, digamos, a ser tenido en cuenta en la secuencia de momentos tras los momentos de oportunidad de aprender el espacio y el tiempo. Busca el aporte y la sabiduría de la tierra en momentos compartidos de los semejantes relacionados a la comunidad y lo que tenemos que valorar mejor en nuestras uniones. Para salir adelante, el aporte significativo del mensaje que cada uno va hablando en la persona humana, realización de todas sus fases, para la realización personal de la caverna de los laberintos que pone en la luz el corazón personal de la vida de cada uno. El camino del encuentro del autor del sendero de descubrimiento personal durante toda su vida, estadía del corazón, los dones se multiplican y hace el sendero de las vivencias, templanza con la sabiduría, el conocimiento, aprendiendo durante los pasajes del encuentro con cada uno mismo, el autor. Los agradecimientos son son momentos en donde son cursos, son reflexiones, son momentos en donde se le agradece un poco a todos por el componente del libro, porque no es un libro que nace de otro libro, es un libro que nace auténticamente de una memoria viva que es el escritor, y mediante las situaciones de los cursos y otras en el mundo académico, de todo lo que respalda eso, el escritor agradece a todos ellos. Quisiera agradecer por el curso del Comandante General de la Policía Nacional de la República del Paraguay, en este caso de Viviano Machado, por haberme iluminado en su idea en cuanto a la seguridad de las relaciones internacionales. Al disertante que iluminaron la época del adiestramiento, cómo visionar parte del mundo a los disertantes. A los diplomáticos me enseñaron a solucionar las visiones ejemplares de la exposición de las ideas varias. A los estudiosos religiosos del extranjero, por iluminar con el catolicismo de la cristología como el apoyo de las ciencias religiosas en el estudio general.
a los culturales que demostraron la visión del mundo cinematográfico de cómo llevar adelante los lenguajes de la representación de las ideas gráficas, a los escritores amigos de la familia que exponen sus ideas en el círculo de escritores por medio de la revista El Tren Rojo del Paraguay, a los pobladores de la ciudad donde vivo en Limpio por conversar a menudo con varias personas en la vida cotidiana, el ramo docente sobre las metodologías pedagógicas de la educación, sobre cómo el estudio de planteo de las preguntas, de las opiniones, en la elaboración de las opiniones. Eso quiere decir cuestionamiento a cada pregunta, el qué, cómo, cuándo, dónde, cómo, cuál, quién, dónde, digamos así, unas preguntas básicas. La inspiración del dibujante, de las esferas ovaladas, del insertante, del movimiento como representación de las bolas o esferas de pelotas para niños, digamos así, pero es la representación del don en ese sentido, como algo pequeño, celular, digamos así, nace del desarrollo humano, nace como una esfera llamada pelota de fútbol o algo más representante a lo que más se conoce, pero es algo celular lo que respalda eso. El intérprete, el luchador del escritor con su persona, al demostrar bajo la presión de alumnos meritorios de la dignidad a la persona humana. A Dios por no haberme abandonado la iluminación de los dones que represento a continuación. A la familia por haberme inculcado buenos valores desde niño hasta la madurez. Y al Papa Francisco por su venida al Paraguay, por su bendición aquí con nosotros. La biografía nos lleva a quién es el escritor. Fotografía del esquí en las nieves en Suiza, es la fotografía tapa del libro. Fotografía de las nieves en Suiza, esquiando, digamos, en ese momento. Nace el 3 de junio de 1985 en la ciudad de Luque. Gran parte de su vida vivió en la ciudad de Limpio, hijo de Jesús María Lucio Barrola y madre Lidmina Viuda de Locio, hermana Patricia Gris Locio López y Gloria Noemí Locio de Adoldán. Ha estudiado en la escuela Ñandellar en la primaria y concluyó el bachillerato de comercio 1 técnico contable, otros estudios técnicos de PC, técnico de proyectos, de seminario de rama de administración de empresas, auxiliar administrativo, conocimiento de universidades, derecho internacional y transnacional italiano, derecho paraguayo básico, comercio internacional básico, administración de empresas básico, técnico de diplomacia, relaciones internacionales, curso de artesanía del barro, dibujante artesanal, escritor de varios libros, un párrafo por día, versos de amor, juicios celestiales, bendiciones, pruebas de vida, dones y despliegue de las alas. Cuenta con algunas publicaciones de Tren Rojo y La Voz del Norte, que ya le hicieron una entrevista en la Ciudad Nueva, donde había aparecido en su infancia, con la foto de la ida de su padre al paraíso, y la recordada página web de Limpio, www.limpio.com.py, donde publica millones de imágenes, digamos así, tantas imágenes que lo representan en la vida. Es otra manera de entender, otra manera de ver, otra manera de concebir el mundo por medio del dibujo a la caricatura, por medio de otro lenguaje cognitivo, digamos, de esa manera, otra manera de conocimiento. No es solamente el mundo hablado, sino también es el mundo de los sueños y la imaginación. Entrevistas radiales de la mañana, los protagonistas en la 93.3 FM, conductor del programa de radio Historia, Sociedad y Cultura, como trayectoria de la radio aproximadamente 3 años de la misma. Poeta como apropiadas producciones más adelante pública para los años siguientes. Expositor artesanal de productos de creaciones conocidas en la ciudad. Dueño de Emprender, ubicado en la ciudad de Limpio como local. Y aquí esto fue escrito aproximadamente, el periodo de tiempo es un pasaje de 7 años, 7 años de experiencia, un poco tomando todo lo que son 7 años de 2007 hasta 2014, el periodo de tiempo. Entonces eso se hizo un convenio y la Secretaría Nacional, yo le agradezco por la Secretaría Nacional de Cultura porque me llevó a escribir en ese tiempo y todavía lo sigo terminando el documento hasta hoy en día porque son más de 300 páginas aproximadamente.
Entonces, de la Secretaría Nacional de Cultura, del Centro Cultural de Biblioteca, Teatro y Cine Digital. Práctica de ensayo de la voz como cantante, grupo musical, componiendo sus propias letras y canciones en esa experiencia de grabaciones aquí en Lima. Recuerdos del escritor. Aquí el recuerdo del escritor es un pasaje. Los recuerdos del escritor es un pasaje muy interesante porque él trata de orientarse en algún momento y trata de encontrarse en algún sentido a la vida de dónde está pasando ese canal de lo que pasa a menudo en el cotidiano, y él cuenta un brevario un poco así de la experiencia, de lo que vale ese sentimiento, de lo que expresa en la coyuntura todo eso. Sucede en el periodo año 2007 hasta el año gobierno 2014. El escritor recuerda haber pasado en la situación increíble donde los sucesos desconocidos de la vida en su morada hablan las cosas inauditas, digamos así, como el escritor ha tenido que soportar el peso de la tierra luego de los viajes de los países vecinos, y él va y vuelve al Paraguay queriendo encontrar a sus amigos espirituales de la iglesia. Son momentos donde la carne estaba débil y haber sufrido cansancio mental, haber estudiado mucho, haber queriendo un poco término de otros pequeños y gran libro de escritos en italiano de Derecho Internacional y Transnacional, porque de eso él estaba estudiando. La memoria del descanso, de la eterna del reposo, de un sueño largo, del descanso que lo lleva a los médicos, a los doctores, a que esperaría la etapa de 5 a 7 años de espera para escribir una experiencia sobre eso. Paciente mental en reposo, medicado, controlado, bajo estrictas normas, y aún decide comprender en adelante en su entorno lo que vivía, qué estaba pasando. La experiencia radica que el escritor escuchaba la radio y la televisión en algunos momentos de su vida, anotando las cosas del mundo exterior. Hubo momentos de indicio de ciencia que hubieron un despertar de sentido, hasta que decir los 7 sentidos de la iluminación, la recuperación de los sentidos. El pasaje y el encuentro de otro escritor recuerda que fue la situación muy difícil que se vivió en el país debido a otras memorias de escritores. El día como una historia trágica de la Odisea, digamos así, más importante que la ópera en ese sentido. Muchas cosas lo han pasado en la vida y está en la historia del corazón, que debe ser fuerte en la pérdida de grandes valores del mundo, como Juan Pablo II, Chiara Lubich, la muerte de Juan Pablo II, Chiara Lubich. Ahí vemos que los grandes íconos mundiales nos dejan, y la pérdida de valores universales del mundo, que más bien conocidos, el destierro de esos valores pasa a que el mundo vive en otro momento de otros valores. Padres importantes de la Iglesia y movimiento del Concilio Vaticano II. El despertar de la debilidad del descanso nos lleva a un día como hoy. El escritor despierta un gran espíritu cristiano, apostólico y romano cuando Dios lo llama en el camino de entregar las oraciones de su vida a los semejantes, cuando le fue el camino para un día como estuvo enfermo. Él puede testimoniar la palabra de Dios también. Amigo de muchas iglesias, que ha llevado a la morada preguntando si podía rezar en el alimento del Espíritu Santo para superar las cosas que no están bien, pero rememora lo que deberá escudriñar en la casa del templo santo y denunciar los males que ofrece el mundo, para luego tener el don de pedir la palabra, de decirlo abiertamente. Cuando las horas lo hacen largas, la conciencia ya se duerme, pero también todas las luces se apagan, pero hay posibilidad de salvarse donde habita el don del amor. La batalla del cielo y la tierra parece que se ha abierto un portal de determinada época donde todo se viene abajo. El gobierno por ejemplo, del Estado fallido que se tuvo en Paraguay, los 400 políticos mundiales sin saber qué hacer, qué es lo que sucede, el Santo Padre afirmando que el espíritu del mal se ha presentado, Benedicto en ese caso, también la Iglesia renunciando al cargo posteriormente. Cabe decir que el escritor es clave en la pequeña batalla de su lucha contra el mal, también en los efectos que tiene el mundo, de otras consideraciones. Unido a la fuerza de Dios, de todo lo posible, y el amigo me decía, en un mundo espiritual de nuestro diálogo con Dios,
y las personas también en el mundo para ver cercano sentido de la vida cuando todavía no podía contarse la verdad de los seres queridos. Fue el Eterno Padre ayudando por el Espíritu sobrenatural del cielo para con la tierra. Entonces muchas veces me he sentido que era el único defensor y el resto podía haber cometido un gran error. Pero aquí se demuestra que todos cometían, en todos lados, metía de pata por todas partes. Metía de pata en todas partes. Todas son metidas de pata que se pasaba. A continuación, con el correr del tiempo, todos errando y pidiendo perdón por lo que pasaba. Hablando de muchas cosas que se enteran en la vida, en la bella vivirla. En los momentos mejores de tener un libro de ayuda para saber cómo son los momentos que estamos viviendo. Sin salir de la iglesia de los humildes y decidí visitar los custodios de la sabiduría llamados testigos de Jehová, que entendí que hay muchas iglesias que nos necesitaban en el sentido de contar nuestras experiencias, leer la palabra de Dios y nutrirse de la fuerza del Espíritu de Dios. Recuerdo que el centro familiar de adoración me ayudaron algunas veces y fui el espíritu de alabanza en algunas ocasiones en los lugares que debía ser agua bendita de la iglesia, que rezaban también por mí. Hubo una época donde se anunciaban grandes cambios en la tierra, en donde las imágenes de los santos lloraban sangre y aceite en ese periodo de tiempo. Los rezos salvíficos para la sanación eran importantes. La curación y la sanación de los santos era importante. Una vez más, comentar los personajes que trabajaban para la justicia tenían problemas enormes en la justicia con las cosas que vivían y llevaban a que recurramos a personas que tienen notables dones de premonición. En ocasiones comentaron lograban el sueño de casarse y tener hijos, en ese caso, en la edad más adelante. En otra ocasión más reciente piden hacer algo en un largo viaje para conocer el espíritu de una resucitada, en este caso, una prueba espiritual. Había tenido la experiencia con la muerte y haber presentadose en ella, la experiencia de ella, de habérsele presentado a Jesucristo encarnado en su cuerpo vivificado. Entonces me pidió que me lave la cara en el agua bendecida y para siempre también tuve la oportunidad de beber el agua que me pidió. En otra ocasión fui confesionado en un confesionario. Rápidamente me fui ahí, venía el tiempo abajo y dijo algo que mucha gente, cuando le dije algo a esa persona, un rayo poderoso cayó en la tierra. Quiere decir que en él estaba el espíritu de la verdad. En el espíritu de la verdad necesitaba ser contado a la gente. A partir de allí, muchas veces se ocurrió lo mismo en el comienzo y fin de este pasaje de 7 años. Muchas veces me he preguntado si no escucha mucha gente la radio en la 93.3 FM. Un día salí de casa con un escritor que contaba años de experiencia en mi primer libro, un párrafo por día. Me di cuenta que en todo el trayecto ya se mencionaba el nombre, ya era conocido en la sociedad. En este momento tomé la decisión de hacer las imágenes para recordar lo que sucedía en el recuerdo de la memoria, a mimar mucha gente proveniendo de cosas. Un día me di cuenta que tenía más de 10.000 imágenes que fueron lanzadas en las redes sociales, en donde la animación de todo eso hacía que los buenos pensamientos cambien y las cosas cambien y se veían otros momentos, como sacar a la luz cosas que el espíritu, porque escribir y hacer dibujar eso es dar una parte espiritual a alguien para que por lo menos cambie en su vida, de alguna manera animando o haciendo reír o haciendo por lo menos la dádiva de eso, que cambie la vida espiritual de alguien y eso por lo menos sea el aporte social que se merece en la vida de la ilusión, que se conozca. Subí la mayoría de las imágenes en internet y están ahí. Un día me llamó la Secretaría Nacional de Cultura para firmar el acuerdo en el Archivo Nacional, por lo cual acordaríamos la difusión de actividades hasta que después de mucho tiempo conseguiría abrir en el local llamado Emprender para brindar servicios a la comunidad. Un día recurrí al intendente de mi ciudad y no me negó su ayuda y pude exponer mis habilidades como artesano frente a la iglesia de Limpio por el santo patrono San José. Cuando me di cuenta que ya era JMLL, un gran artista renombrado, una gran persona en el espíritu de la ciencia, la fe y la humildad,
muy conocido en mi ciudad por el seudónimo Manelo en ese caso, porque Manuel es la abreviación es Manelo, digamos, y de Manuel. Entonces me conocían más bien por ese nombre. A mi parecer, haciendo el resumen de lo que quiero exponer, algunos en el mundo asumió el mando y el control de las fuerzas del gobierno al que yo me refiero, confundiendo la identidad del quien se habla en la tangibilización de la persona que ameritaba y no podía estar en ese momento porque estaba enfermo. Es conocida la entidad del que se apoderó en el mundo de los protagonistas que quedaron en la cama reposando por largos años. El escritor, cuando se despertó, comenzó a frecuentar su iglesia de los humildes y se dio cuenta que la gente pasaba por cosas como las que yo cuento, recibiendo conmemoraciones, certificados y experiencias en frente del público, como no fue la vida del pasaje en la iglesia. Aquí el recuerdo hubieron personas que deseaban llegar al poder, en ese caso todas las personas que deseaban llegar al poder, para subir a los altos cargos de confianza, esperando que le vaya bien. Pero este libro puede ayudar a combatir el mal enumerado en las listas de sucesos. Permíteme decirle que es una preparada formación de salir a aconsejar a la gente en lo semejante y a los semejantes que puedan mientras vivamos en los buenos para hacer el bien en la tierra, sino que la fuerza de leer estos escritos caminos de adversidades, aténgase a la pausa y lo mastique bien lo que viene, porque el cometido es lanzar el libro. Sea fuerte y confíe en su Espíritu Santo y el templo lo ayudará a ver las verdades. El autor. Aquí tenemos una imagen llamada, una imagen de teoría que yo elaboré, que son una serie de líneas que se van sucediendo, el pasado, presente y futuro, en donde se encadenan como los prejuicios muchas veces nos atan en ese sentido. Y todo vuelve en una ida de Dédalo, digamos así. De Dédalo va y viene y las genéticas del negro y el blanco se van atacando porque se van queriendo configurar en cuanto a la vivencia de uno mismo. Entonces es una defensa de la historia, digamos, de la teoría del escritor. Entonces, en la calidad de la representación empezábamos con la prevención, don de salvación, el ajuste, el ejemplo o la sanación o la curación de todo eso. El análisis y debate ya no, tengo que cambiar creo que tiene otra connotación ahora porque hice unas modificaciones al documento, y la solución y la conclusión a todo eso. Aquí empieza el libro Dones, y Dones nos dice así, de la siguiente manera. Son más de cerca de 201 dones aproximadamente que se desarrolla. Empieza con el amor y termina con la dignidad. El amor y la dignidad y todos los dones de cada cosa. El problema de la prevención son una síntesis de unas pinceladas, digamos, de lo que se da, de lo que es la vida, de lo que expresa. Entonces, una pincelada de cómo más o menos, a qué más o menos se tiene la diferencia del bien y el mal, en una diferenciación de qué es lo bueno y qué es lo malo, y cómo los dones ayudan a curar todo eso y a tener una mejor vida de porvenir. Es una situación difícil, por ejemplo, en la prevención, dice aquí. Las cosas no se derriten fácilmente, se entiende que el camino de la labor, que todo cae y todo se ennegrece, todo decae en la decadencia de la vida y todas las miradas bajan al sol, que se queman, arden constantemente, pero existe la posibilidad de salvarse, llamada el don del amor. Y con el don del amor pasamos a explicar qué es el don del amor. El amor en la dimensión, el amor en la sinceridad, el amor en la disposición, el amor en la verdad, el amor al perdón, el amor en la espera, el amor en la paciencia, el amor en el crecimiento, el amor en el dolor y el amor en la reconciliación. En los ejemplos de eso. La lectura comprensiva entre los problemas de la prevención y el ejemplo, donde los dos chocan ahí, entonces hay una lectura comprensiva de eso. El amor se perdona y se encuentra en el aroma de hacer algo bueno por el semejante para amarlo al eterno Padre. En
y a la madre que sabe comprender al hijo que se interna en los pensamientos de la vida. Para saber decir, comprender, acobijar, entender lo que pasa en su entera vida, en los momentos de la vivencia, de lo esencial, de cómo viviendo al ser querido que aprende más cosas quizás, y muchos comprendieron en esos momentos de sus vidas a las personas que aquí se valora en ella, en el amor con el otro, en la relación que hay. La solución nos dice que el amor es algo que nace del corazón, y la respuesta opuesta a lo que no va a la vida es donde decir que todo se venía de una cierta corriente de pensamiento, pero aquí se hizo la contracorriente del pensamiento, se hizo la otra manera de ver de ese sentido, y eso llevó a que de otra manera con el amor sea algo bueno y no sea algo malo. Entonces se hizo de la otra manera, no se hizo de la misma corriente, entonces la cosa se destapó, se abrió, la cosa no cobró sentido, no nos enfermamos todo de eso, ¿verdad? Vivimos de otra manera hoy en día. Entonces así en la vida para la ama haciéndole el bien, amando el mundo, comprendiendo la cosa del pensamiento que habita en él. La conclusión nos dice que considerando las posibilidades de la vida, creamos las posibilidades del amor y la esperanza de que con la fe podemos vencer cualquier obstáculo, porque el amor lo puede vencerlo todo. El segundo es el don de la fe. El problema de la prevención nos dice lo siguiente: todos conspiran, era un mercado, digamos así, donde todos hablaban y todo no tenía sentido. Suceden malas cosas, se agravan las eternidades, la lucha contra la gran sociedad y las personas. La pasión de Cristo ya no es medida con orgullo, decae toda la esperanza y no hay posibilidad de salvarse. Entonces la manera de hacer que esto choque con ese problema es el don de la fe. El don de la fe nos dice la fe en la vida, la fe en los momentos, la fe en la llegada, la fe en la dicha, la fe en el compadecimiento, la fe en la salvación, la fe en la alegría, la fe en el amor, la fe en la oración, la fe en la memoria y la fe en el examen diario de cada uno. La lectura comprensiva de estos dos choques que encontramos a continuación nos lleva a que la fe es el crecimiento espiritual que aumenta cada vez más y puede ser mejor persona del aura de la corona celestial de las bendiciones, donde Dios ha puesto en nuestra persona para que se haga la voluntad de Dios Padre en nosotros y nosotros en otras personas, para dejar una buena semilla a valorar, para elevar la consideración delante de Jesucristo, el que vendrá en el nombre del amor, a hacer las buenas cosas en la vida y aprender. La solución, la fe, es la creencia de lo divino, con los ojos cerrados del Padre, en confiar eternamente en el Padre, de que todas las cosas saldrán bien para el futuro mejor. En la conclusión, debido a que no te ha pasado cosas malas, quizás todavía aún, no sabes lo que significa eso. Entonces todo eso, cuando las experimentes, sabrás el valor de la palabra, debido a que el valor de uno mismo y el poder de Dios supera las montañas de las adversidades y una gran lección de vida. Y aquí tenemos el don del Espíritu, que es la primera esfera, dones del Espíritu. En el siguiente, del don de la vida, donde chocan los problemas de la prevención y el don de la vida, los problemas de la prevención nos dice lo siguiente: la muerte circula a todas partes, atenta el fantasma de los espíritus malvados, todo parece perdido, nunca se sintió algo parecido de esta realidad medioambiental, pero hay una posibilidad de salvarse, el don de la vida. El don de la vida nos lleva al ejemplo. Aquí vamos a hacer contrarrestar el problema y vamos a darle solución con el ejemplo. La vida en el amor, la vida en la situación, la vida en la aventura, la vida en lo sublime, la vida en el recuerdo, la vida en las alturas, la vida en el pasaje, la vida en el sufrimiento, la vida en la oración y la vida en la contemplación. Eso nos lleva que si se desarrolla todo eso en un libro o en otro momento, se tiene una mejor solución de iluminar mejor los caminos de la vida. Y la vida es un libro que ya desarrollamos en radio,
tiene más de 500 pensamientos sobre la vida y es todo un libro en cuanto a la mención del don de la vida. Es todo un libro. La lectura comprensiva nos lleva a que van a chocar aquí el problema de la prevención con el problema de la vida. Con la vida aprendemos a analizar mejor el contenido de la vida, en que sí que es como apreciarla, la vida, hasta saber valorarla, con mucha apreciación que significan las palabras de vivir la vida de buena manera, acompañando a los seres queridos que queremos tanto, hacer el que tenga sentido en nosotros el ser, que en este momento las personas y los sentimientos de vivir en la vida de la plenitud, hermoso valor que tiene el amor de la vida, nos dejan los dones cuando nos unimos a ella. Hacer algo conmemorable para la vida con nosotros es importante. Solución de todo esto es porque la vida es el mejor regalo que tiene un ser humano y solo el Eterno Padre puede otorgarnos y permitirnos continuar en la vida de la afianza, de la estadía en la tierra. Para ello vivirá hasta llegar a la sabiduría. La conclusión, en las imposibilidades de lo que nos atenta contra nosotros se pone el peligro de nuestra donación de la solidaridad. Es por ello que lo bueno se lleva a vivir diciendo cosas que tienen en la vida eterna, y el que vive en la búsqueda de esos pensamientos, la voluntad de la vida se continúa a vivir en la pureza y en limpiar todos esos pensamientos que tenemos con la naturaleza. Ahora, el don de la firmeza, Ahora el problema es la prevención. Las tormentas azotan fuertemente, los mares agitan las aguas, el espíritu de castigo se manifiesta como ningún otro, los huracanes, los torbellinos, las sequías, los azotes, los vientos que se presentan, que hay posibilidad de salvarse. Es una pincelada de lo que puede pasar, lo que ya pasó en la historia. En el don de la firmeza, la contrarrespuesta a eso es la firmeza en el árbol, la firmeza en la trayectoria, la firmeza en el sostenimiento, la firmeza en el buen camino, la firmeza en el honor, la firmeza en la bondad, la firmeza en el camino, la firmeza en el templo, la firmeza en la paz y la firmeza en Dios. Esas son las firmezas. Y las lecturas comprensivas de eso son que con la firmeza podemos tener el corazón de los buenos, con alguien del amor que sabe ver los demás, el corazón de saber ver cómo componen el alma de una persona en los demás, cosas que se realizan en la visión de saber cómo nos encontramos delante de la dureza, haciéndole también frágil y sólida, para meditar la palabra de lo que es digno en nosotros, haciendo cosas que pueden reemplazar tanta amargura por amor, y ser firme y seguir amando hasta el final, ser como la comprensión también de la incomprensión de partes del luego de amar en la relación de cada uno mismo. Y en la solución, porque el cimiento de cada casa, de la cosa buena, de la base, de la familia, nada puede pasarle confiando en el amor terrenal celestial de la familia para salvar a los hijos. En la conclusión, si confiamos en la palabra de Dios que vive con nosotros, medimos nuestras reglas, en nuestra convivencia en la vida, sabremos medir si el Dios del universo será tan bondadoso con nosotros y nada malo puede pasarnos en la vida universal infinitesimamente de la vida terrenal. El siguiente nos dice así: el don de la simpleza, como es importante ser simple a la hora de pensar. El problema de la prevención nos lleva a que siempre hay un problema, ¿verdad?, para todo eso. Hay desuniones, hay peleas, hay marchas, hay manifestaciones, hay complejidades sin saber qué hacer, en qué creer, hay gran confusión, invade la mente de las personas que confían en la sombra de uno mismo, pero existe la posibilidad de salvarse, el don de la simpleza. Y en el ejemplo que hace la contrarrespuesta al problema, nos dice lo siguiente: la simpleza de la vida, la simpleza de la convivencia, la simpleza en el pensamiento, la simpleza en la resolución, la simpleza en la cotidianidad, la simpleza en el ahorro, la simpleza en el valor, la simpleza de la elección, la simpleza en la humildad y la simpleza después de mucho andar también, que aprende sus experiencias y nos trae experiencias en la vida. La lectura comprensiva de estos dos, este choque entre estas dos dimensiones,
nos lleva a que la simpleza, que nos damos cuenta que la visión del pequeño detalle, simple que puede ser el gesto de hacer las buenas cosas para los demás, solo que nos ha dado saber aceptar lo bueno que tiene muchos detalles. Necesitamos agregar la lista de la comprensión que debe haber en nosotros. Para ello se debe fortalecer la humildad de cada simple cosa que se apaga de las personas que no tienen un buen corazón, pero ha sufrido tanto en la vida. Pero en el sufrimiento, el gran daño que se hizo de todo eso se puede reemplazar por muchas cosas que a veces se sienten mejor y deben abrazarlas en el amor. La solución nos llega porque la simpleza resuelve con dignidad el quehacer diario de la gente, siendo nosotros mismos la relación de los grandes pensamientos. En la conclusión de las posibilidades que tenemos como oportunidades de momentos, muchas veces si no sabemos resolver o tardamos en resolver algo, mucho tiempo se dará en la resolución de medidas informativas, situaciones que nos encontraremos. Por ello necesitamos la simpleza para resolver cada cosa, cómo suceden las cosas y cómo se resolvieron las cosas en ese sentido. Y nos vamos a las 7 preguntas para cobijar todo eso y después cerramos el programa porque se nos está terminando el tiempo. Pregunta, dice, ¿cómo nace un problema? El problema nace cuando se genera algo, pero no se tiene el testimonio de la persona en la sociedad. Cuando se crea algo con fines de querer hacer algo malo, pero no se sabe cómo solucionarlo. Pero eso es lo que genera el problema. ¿Cómo se crea el problema de la mente en las personas? Se crea la mente en las personas en el medio de los intereses que socioculturales de la masa de tratar de realizar operaciones, en este caso puede ser por alguna vía, en el mercado, obtención de los beneficios. Y esto nos lleva a que el beneficio económico, por ejemplo, siempre es lo más latente, como crece eso en el Paraguay, como los grandes poderes económicos que nos afectan muchas veces y tenemos que saber lidiar con todo eso. ¿Cómo pueden ayudarnos a calmar los ánimos? Otra pregunta. Para calmar los ánimos se deben hablar con las víctimas, que son los protagonistas de la historia, de la vida, que se tiene mayor experiencia que en otro que nunca haya pasado por algo semejante situación, le lleva a resolucionar que alguien que pasó por esa situación sabe cómo vencer todo eso. Por medio de lo que sirve a solucionar los conflictos, sirven solución de los conflictos. Por medio que habrá muchas cosas que estarán en vaivenes de todo eso, por algo transparente y por las uniones de los sectores, de un sector con otro sector, en lo público y en lo privado, puede llegar a convenir a uniones económicas que cosas no suceden en el país. Son como cosas pasadas, ya son estas. Si las personas son atentas, habrá una oposición que se oponga a que se genere más problemas. Muchas veces los propios problemas llegan a las instituciones y mueven los mercados internos y las cosas probablemente aquejan a la ciudadanía. Por el proceso podría quedar uno inválido y debido a la mala operación de la maledicencia que había en la época, que son influencias de los mercados atacados por los poderes de hechizos satánicos, todas estas cosas, todo tipo de ilegalidad para operar sobre las masas y tener lectura anticipada de las diplomacias que están en los mercados, para leer la diplomacia de la gente y atacarle a la gente en propia carne, digamos. Vivir tranquilo es importante, otra pregunta que se lanza. Cuando algo se agita en el mercado ya es motivo de observación de que se dicen que hacen para remediar las situaciones que aquejan el dolor de cabeza, porque fundan las empresas que quizás es como fantasma en un mercado por la situación que se pasó en el país, la inseguridad jurídica. Y vivir tranquilo es importante, se debe que se cuente la seguridad establecida de quiénes somos, dónde venimos y hacemos donde nos vamos conociendo nuestras historias genéticas, por ello el valor de las mismas. Y la última pregunta, ¿qué experiencia tienen nuestros estudiantes para saber solucionar estas prácticas de experiencia de mercado? Las prácticas de los modelos de experiencia que transmitía a todos comprendiendo de manera ejemplar, debido a que cuando se reciba se deberán hablar de sus verdades, experiencias genéticas, de cómo corresponde salvar la historia de todo esto y ver cómo pasó todo esto en la historia, de cómo quedó toda la situación de todo eso. Saber que cada uno, cómo le fue en la sociedad. Y se nos está terminando el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos?
se terminó el tema. Bueno, volvemos el próximo programa con este libro que es todas unas 300 páginas a desarrollar. El don de los deseos nos queda aquí donde se habla con la espiritualidad de cada uno, la espiritualidad muy importante arraigada a cada uno, de que es el amor, que es la fe, que es la vida, que es la firmeza y que es la simplicidad, para pasar a los siguientes dones que vendrán en el afronto y confronto de cada cosa, tratando de una lectura comprensiva y soluciones y conclusiones, solucionarse de esa manera una época pasada de todo lo que pasó. Muchas gracias y hasta pronto. Radio Unión FM, la radio que une a la gente desde limpio Paraguay. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro